Hola, muy buenas tardes a toda la comunidad de YouTube de Mujeres Conectadas Chile. Mi nombre es Karen, cofundadora de Mujeres Conectadas, y estamos junto a Paz en este número uno de episodio del año 2026. Vamos a estar con distintos temas. En este caso vamos a hablar con Paz, que ella es psicóloga. Ella es especialista en crianza respetuosa. Bueno, ella se va a presentar y cuéntanos un poquito más de lo que vamos a hablar y quién eres tú, para que la comunidad nos conozca. Bueno, como decías Karen, gusto estar contigo acá en este primer video. Yo soy Paz, soy psicóloga, me especialicé en primera infancia y me dedico principalmente a hacer un acompañamiento a los papás que tienen hijos pequeñitos, pero también ahora último me ha tocado mucho acompañar también a papás de hijos adolescentes, ¿cierto? En todo lo que es la crianza, en todo lo que es el desarrollo de las habilidades parentales y básicamente poder acompañarlo y darles algunas herramientas para que puedan enfrentar los desafíos de la crianza de mejor manera. Así que eso, y es por esa razón que hoy día quisimos partir con este tema, que es la matresencia, ¿ya? Que básicamente su significado es la transformación que se genera en una como mujer cuando tenemos un hijo. ¿Ya? Es todo un proceso de cambio, tanto a nivel físico, tanto a nivel emocional, a nivel mental, ¿cierto? Que empieza a suceder desde que, bueno, desde el embarazo incluso ya empieza a suceder, pero ya se hacen los cambios mucho más patentes cuando nace el bebé. Así que ese es el tema que vamos a conversar hoy día, Karen. Claro, porque uno en el fondo hace toda una expectativa cuando uno sabe que está embarazada, ¿cierto? Una noticia que la mayoría de las veces es una noticia muy alegre. Uno se prepara, uno estudia, uno investiga, se mete a portales de embarazo, etcétera, pero no hay mucha educación de todo lo que viene después de la nacida de este hijo tan esperado, ¿cierto? Claro, mira, la verdad es que hoy día hay bastante información, obviamente no de todo y no de todas las etapas, pero si uno quiere investigar, hoy día tenemos acceso a mucha información, ¿ya? Hay muchas cuentas de mamás que cuentan cómo es su vida, algunas son psicólogas, otras son educadoras, ¿cierto? Que están ahí en temáticas de niños, etcétera, o gente que le gusta hablar de la maternidad. Sin embargo, la matresencia tiene que ver con un proceso más personal, es decir, cómo yo voy a vivir esta transformación en ser madre, que en realidad nadie te lo puede enseñar porque es un proceso único, ¿ya? Lo Personal. podemos comparar con la palabra y el concepto de la adolescencia, ¿ya? Como para hacer un análogo, y es como que uno leyera libros para prepararse para ser adolescente. Uno puede saber cómo en la adolescencia uno quiere tener más autonomía, más independencia, uno puede leer y entender que teóricamente uno puede entender que viene el proceso de construir la identidad, de alejarse un poco de los padres, ¿cierto? Pero eso es muy teórico. Después, como yo voy a vivir la adolescencia y como yo fui adolescente, es un camino muy personal. Entonces, esto es lo mismo, pero llevado a la maternidad. ¿Se va entendiendo? Sí, sí, claro que Ujú. sí. Sí, es un periodo igual difícil porque yo, bueno, yo en el caso mío tengo tres hijos con alta diferencia de edad. eh, y me pasó, bueno, yo fui mamá muy joven y después tuve 11 años a un hijo y después de 19 años al conchito. Y por mi experiencia, que lo tuve en distintas etapas, igual fue como cada uno, a partir como todo de nuevo. Pues, me tocó diferente, incluso en unos distintos siglos, pero pasa que, claro, la familia te cuenta todo lo que va a hacer, pero como dices tú, es algo tan personal porque son varios factores. Yo encuentro que lo que influye, porque qué pasa con tu pareja, qué pasa si eres casada, si eres soltera, si tu pareja está muy presente, si no está muy presente, si eres mamá adolescente o no, qué pasa con el apoyo que tienes alrededor, si tu familia nuclear de la que venía, tu mamá, tu papá, viven cerca tuyo, te pueden apoyar, etcétera. Como tú dices, son muchos factores del entorno que pueden influir en cómo uno va a hacer este recorrido, que muchas veces es bien difícil y desconocido, sobre todo si uno es mamá primeriza.
Claro que sí, siendo mamá primeriza es mucho más fuerte porque se vive por primera vez un proceso interno, ¿cierto? Y biológico también. Ahora ya se sabe un poco más y se habla mucho de que a la mujer no solamente se le transforma, ¿no?, el cuerpo desde la perspectiva de las hormonas, ¿cierto? Sino que también a nivel cerebral existen un montón de cambios que se van a producir y que tienen que ver con la adaptación del cuerpo para poder ejercer el rol de cuidado de otro ser humano que vino al mundo, y ese cerebro queda modificado para siempre. ¿Ya? Entonces, así dicen las investigaciones y la neurociencia actualmente. Entonces, es una transformación bien poderosa, no solamente lo que se ve, sino que hay cosas que nos ocurren que nadie las ve, pero que están ahí y que hoy en día, afortunadamente, se sabe mucho más y las mamás se sienten ya no tan como perdidas o tan angustiadas por no entender lo que les está pasando, como por ejemplo esto típico que se dice como del baby brain, que uno anda como desmemoriada, no se acuerda de las cosas, no se acuerda de las cosas propias, porque de las cosas del bebé uno siempre se va a acordar y tiene todo preparado, está muy alerta, ¿cierto? Pero uno deja mucho de lado sus cosas. Y creo que a nivel psicológico todo eso afecta un montón porque, como explicaba recién, todo esto te conlleva a que tus prioridades cambien. Ya tú ya no eres el centro de tu vida, sino que en la primera etapa, sobre todo, pasa a ser el centro de tu vida otro ser humano y las necesidades de otro ser humano. Entonces, desde ahí ya a nivel emocional y mental hay un cambio bien profundo y que eso se mantiene, yo te diría, casi toda la primera infancia, en mayor o en menor medida, de acuerdo a cosas contextuales, como tú decías. Por ejemplo, el tema de la red de apoyo, si eres mamá que está sola criando, si tienes a tu pareja, cuánto tu hijo o tu hija va a ser el centro de tu universo y de tu atención, va a depender de cuánto estás ahí en el centro del rol de mamá o cuánto el rol de mamá está en un 100% o en un 50% de tu vida, ¿ya? No, y sumémosle a eso, si es que además tienes o no la posibilidad de estar en la casa o que tienes que volver pronto al trabajo, que eso también Claro, exacto. es una presión. Y los primeros meses que no duermes bien, estás cada 3 horas despertándote, la ansiedad de que si te baja la leche, de que si te baja la leche, de que si tienes que darle suplemento al bebé. Entonces, fuera de todo el cambio hormonal que uno está pasando, que el cuerpo al principio no está como en general, yo diría que la mayor parte de las mujeres le cuesta volver a su peso. Son pocas las mujeres que quedan al tiro con el cuerpo que tenían antes de quedar embarazadas. Entonces hay un cambio hormonal importante y también eso tiene que ver también, te afecta un poco, por lo menos a mí me pasó que el primero no, con el segundo me pasó más, eh, el autoestima también, porque, por ejemplo, a mí, en el caso mío, mi experiencia, que yo tuve un embarazo de cuidado, de reposo, eso me hizo subir más de peso, y después tener al bebé, uno, pucha, se siente gorda, se siente que no estoy tan en forma, no me siento tan bonita, va, encima estoy con ojeras, cansada, trasnochada, se me cae el pelo, la lactancia da hambre, comer mama, engorda. Entonces, claro, son como varias situaciones que al final, si no tienes una pareja sólida al lado que te esté diciendo ya no importa, te quiero como está y estoy contenta con lo que tienes, pero si no tienes una pareja así, es complicado, es complicado. ¿Cómo fue tu maternidad, Paz? A ver si nos cuentas un poco. Sí, bueno, mi maternidad fue bastante como inesperada. Yo, bueno, como buena psicóloga, traté de prepararme todo lo que pude. Leí mucho, hice algunos cursos también de lactancia para prepararme para el parto, etcétera, etcétera. Y claro, como que teóricamente tenía muchas cosas claras, que algunas de ellas me ayudaron bastante. Por ejemplo, cuando nació mi hija, algo que pasó que no sabía que iba a pasar es que nos costó la lactancia porque ella nació muy pequeñita y le costaba tomar y en un minuto no quiso tomar pecho y yo quería darle lactancia, tenía leche y todo y ahí se generó como un desencuentro, vamos a decir. Y yo como había estudiado tanto el tema de la lactancia, logré volver a darle lactancia exclusiva. ¿Ya? Porque sabía muchas técnicas, sabía muchas cosas y tuve mucha perseverancia también, debo decir, porque Sí, pues, es igual muchas importante. mamás me decían como, oye, pero ¿cómo estuviste tanto tiempo intentando y todo? Porque también había un deseo mío fuerte de hacerlo,
pero se sumó ese deseo con que yo tenía información y también me asesoré con personas que me acompañaron, o sea, hice de todo, tenía como hartas herramientas, ¿ya? Pero fue algo súper raro, extraño, y otras personas que no entendían del tema me decían, pero ¿cómo si es tan natural que el bebé toma el pecho, cómo no va a querer tomar pecho? Y yo decía, bueno, es que no quiere. Cuando son muy, o sea, de partida yo que tengo varones y niñas, las niñitas son más chiquititas al nacer y me pasó con todos Tienen menos mis niños, fuerza, claro, y depende de la semana. Yo tuve de 38 y 39 semanas algo. y La mía claro, nació no 37 despiertan, apenitas y claro, era más pequeña de la edad gestacional. Entonces, claro, su entonces no cuerpo era como despiertan y prematura. uno está con la leche y tiene que darle y no despierte y Sí, uno le hace cositas porque no hay claro. caso. Me A pasó mí eso, que fue difícil. Me pasó que justo mi hija nació para el estallido social. Entonces había un contexto externo con bastante estrés, digamos, que y pasaron situaciones que yo no esperaba. Y después, cuando tenía 3 meses, empezó la pandemia. Entonces, habían un me tocó, montón de expectativas que yo tenía y cómo yo creía que esto se iba a desarrollar y fue totalmente diferente. Entonces, claro, ahí está lo que te decía al principio de que uno, hay ciertas cosas para las que no se puede preparar porque mi matresencia estuvo muy teñida y muy marcada por cosas externas que sucedieron que yo no no tenías tenía cómo cómo prepararme controlar. para una pandemia, por ejemplo, para ser mamá en pandemia. Entonces, No eso poder afectó mi salir con tu vivencia. guagua, no pasear, claro. Claro, eso afectó mi vivencia porque no tenía las redes de apoyo que hubiera tenido, ¿cierto? El nivel de estrés y agotamiento fue mayor, etcétera, 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 y eso fue afectando todas las decisiones que fuimos tomando con mi marido en este caso para criar a nuestra hija. Hubiera sido una historia muy diferente tal vez si esas situaciones no hubiesen ocurrido y estaban fuera de nuestras manos. Entonces, también eso influye mucho en que además de cómo lo vive uno por las características personales, también por las cosas que están fuera de nuestro control, que puedan suceder y que van a marcar nuestra experiencia de maternidad, al igual como puede ser en una adolescencia, como te decía antes, que pueden ocurrir eventos traumáticos en la vida justo en ese momento, y ya tu adolescencia va a ser distinta como hubiera sido si no te hubiera pasado eso, ¿cierto? O una enfermedad que pueda ocurrir, O etcétera. una madre Entonces, que está en periodo de lactancia y que lamentablemente se le muere el marido, por ejemplo. por Después ejemplo, también qué pasa exactamente, con el posparto, porque mucha mujer también tiene depresión posparto por la depresión diferentes cosas. postparto es otro tema que puede ocurrir, Mm, exacto, y que va a ser otra experiencia distinta como en lo que como tú te sientes como madre. Entonces también ahí hay todo un tema que yo encuentro que es bien relevante en la matresencia y en la experiencia de maternidad, que es cómo va cambiando la identidad de una como mujer. ¿Ya? Uno pasa a adquirir ya otro rol que es muy protagónico los primeros 2 años, te diría yo, por lo menos de la infancia de los hijos, y después de a poquitito ese rol se va como sumando a otros roles y ya uno puede cumplir varios roles al mismo tiempo. Pero en un comienzo el rol de mamá se siente como que inunda toda la vida y eso también puede sentirse muy abrumador a veces. Y ahí entra todo lo que es la historia que uno tuvo de su propia crianza, de cómo yo voy a vivir este rol, ¿ya? Es decir, uno puede querer tener una experiencia de mamá muy distinta a la que tuvo, por ejemplo, más libre, más relajado, menos relajado. Entonces también la identidad de una se va también configurando en base a cómo queremos que sea, cómo nosotros queremos que sea esta experiencia. Ya. ya, ahí Bueno, llega. entonces vamos a continuar con lo que estábamos diciendo. ¿Y qué más crees tú, Karen, que son cosas importantes que podemos conversar sobre este proceso de convertirse en madre? Yo creo que otra cosa del entorno que también afectan es a veces un poco la presión social, de que te digan cómo hacer tu propia maternidad. No, que tienes que darle pecho así, no, que son 20 minutos, no, incluso lo que te dice el pediatra, porque hay una perspectiva de que o tú sigues tu propio instinto o le haces caso a todo al pie de la letra de lo que dice el pediatra. Entonces el pediatra ahora te puede decir, no, que libre demanda. Yo, por ejemplo, que tuve la experiencia de en distintas décadas, digamos, tener a mi hijo, en la época que tuve mi hijo, que ya ahora tiene más de 30, no se usaba la libre demanda. Era ya, denle pecho 20 minutos por cada lado.
Yo sigo, para mí esa escuela es la mejor, porque encuentro que eso permite que la guagua duerma de largo, que haga su digestión también, y la libre demanda, y tiene tiempo para uno para descansar y dormir, o hacer otras cosas, porque eso de libre demanda, para mi juicio, yo respeto todo lo que puedan hacer otras mamás, pero en el fondo le das un rato y se queda dormido y después vuelve a hacer la digestión y después vuelve a mudar y pues, al final no descansa tú ni el bebé. Pero también, como digo, la presión de la mamá te dice una cosa, que tu suegra te dice otra cosa, que la hermana otra, que cada uno con su experiencia y como que bombardean a la mamá con muchos tips de distintas cosas y en el fondo, claro, yo creo que también uno tiene que decir, ya agradezco sus opiniones, pero déjenme a mi manera, o rescatar, tomar las otras cosas, pero también yo creo que uno de repente se siente un poco agobiado con que todos quieren opinar de cómo hacerlo, seguramente con buena voluntad, pero también uno se siente un poco agobiado con tanta opinión y que no te dejan a ti estar. Yo creo que es un momento muy íntimo de uno con el bebé, son recuerdos que quedan para siempre en uno. Y yo creo que uno debe darse ese espacio, o sea, incluso tener un lugar tranquilo, en un dormitorio, tú sola con tu bebé, tener su espacio, a lo mejor poner una música suave, una velita, un incienso, alguna cosa, y tener tu espacio tranquila con tu bebé, porque además, si uno está tranquila, eso permite que también puedas tener más producción de leche. Eso está comprobado que es así. Y claro, escuchar la opinión, pero también uno saber decir, basta, por favor, respeto, pero déjame ser, porque a veces uno como que por no pasar a llevar a alguien, uno permite y eso abre muchas puertas que sigan más opiniones y es perturbador para la mamá. No sé qué piensas tú de eso. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que es como un tema muy cultural, por lo menos acá, no sé cómo será en otros países, ¿ah? De que especialmente la gente, digamos, mayor, personas mayores en general y también los padres, ¿cierto? Tíos, tías de uno que ya pasaron por esto, sienten que deben como aconsejarnos. O si nos ven en una situación, sienten que tienen que opinar. Y ahí yo creo que es un tema así bastante cultural de ayudar cuando no te están pidiendo ayuda. Que es distinto cuando yo me acerco a una persona, a mi mamá o a quien sea, una mujer, supongamos que yo confío, y le diga, ¿sabes qué? ¿Qué piensas tú de esto? Porque me está pasando esta situación y no sé, pues mi guagua está durmiendo mal. ¿Qué crees tú? ¿Cómo Como lo fue tu hiciste tú, experiencia? Cuéntame, quiero tener otra perspectiva. Eso es muy distinto que uno pida ayuda, así como cuando uno llama a una asesora de lactancia o va al médico, no es que el médico llegue a decirte cómo tienes que hacer las cosas o la asesora llegue sola. Uno la busca cuando uno considera que uno no puede o no sabe cómo y quiere recibir un consejo. Entonces yo creo quizás eso es que algo cultural más como Latinoamérica, ¿ah? Porque yo sí, sospecho que en Europa, que en otras partes, la gente es como más independiente, como más más independiente. autosuficiente y aunque no sepa hacerlo, busca la manera. Pero nosotros somos un poco más impasivos, yo creo, los latinos. Y Totalmente. permitimos más, igual que como tú cuando uno está embarazada y que la gente está con derecho a tocarte la A guata tocar cuando la uno guata, sí. no quiere que te toquen la panza, pero bueno, son cosas que pasan y yo creo que tenemos que eh, un poco educar con nuestra experiencia y sobre todo con la experiencia tuya, yo como mamá, tú como mamá y con tu experiencia como psicólogo, de dejar ese mensaje de que la mujer se dé ese tiempo para ella, de que, bueno, no sé, a lo mejor arreglarse un poquito, de sentirse bonita, de decirle al papá, hazte tu cargo hoy día del bebé y yo voy a tener tiempo para mí, darme un baño de tina de espuma, no sé, voy a salir a caminar, pero también poner las reglas de un principio, que esta cosa, claro, la maternidad es un espacio muy íntimo de uno, pero también tiene que ser compartida porque también si uno no deja como esa regla, digamos, o esa ponerse de acuerdo Acuerdo. con la pareja, claro, ese acuerdo, de que también uno tiene que tener por lo menos una vez a la semana un tiempo para uno, porque si no es un Sí. agotamiento, y, o sea, las hormonas están revueltas a mil,
y el agotamiento es extremo y después se pasa la cuenta. Y si tú no estás bien, el bebé lo percibe. Percibe el estrés Claro, de la mamá y eso al final un círculo vicioso porque hace menos producción de leche y uno se estresa, si la mamá está estresada, igual que hay medicamentos también. Yo me acuerdo en mi época había unos medicamentos que se tomaban, que eran como unos antidepresivos. sí, Me acuerdo del Sulpiran, era uno de la marca, no sé si existirán sí, todavía. todavía, sí, ¿Todavía existe? Ya. Ese, claro, porque en el fondo un antidepresivo, pero aunque uno no tenga depresión, al uno estar tranquilo, hace que uno produzca más leche, po. Pero claro. claro, No, eso es en súper cambio, relevante, todas estas variables que estábamos hablando que afectan a cómo tú estás viviendo esta transformación. Claro, o sea, lo ideal sería que dentro de todo ese contexto que ya está transformándote internamente en lo que es convertirte madre, ya es bastante estresante de por sí, es bastante demandante, es un cambio muy grande en la vida de uno que ocurre así, mentalmente ocurre muy rápido, ya físicamente, bueno, igual 9 meses de un embarazo tampoco es tanto, pero uno no se siente tan mamá hasta que ya, o sea, sí, uno se siente mamá, pero cuando ya tienes el bebé en los brazos, ahí como que te cambia la vida, ¿cierto? ahí empieza Ahí toda empieza. Entonces, la gran esto de la tarea. identidad, esto de que tú decías de cómo cambian las prioridades que hablamos, etcétera, cómo cambia la relación con tu pareja, empieza ahí y uno no se siente como que, yo por lo menos lo viví así, no sé cómo tú lo viviste, que fue como de un segundo a otro, como que llegaste de la clínica o del hospital a la casa y como que ya, oye, así, ¡pum! Un cambio rotundo y pasaron noches sin dormir, etcétera, como adaptándote, pero eso ocurre como desde que le ven, o sea, es de un minuto a otro literalmente, entonces igual es bastante brusco el Sí. cambio y depende de cada persona si tiene como su nivel de adaptación y de flexibilidad y todo, le puede costar mucho más adaptarse. Las ganas también y el instinto que dicen, el instinto, el instinto maternal, porque a mí me pasó que a pesar de que yo era una mamá súper joven, tuve a los 20 años mi primer hijo, yo siempre quise ser mamá de chica, siempre, uy, voy a tener muchos hijos, etcétera. A mí no me costó nada, no me costó nada, se me hizo todo muy normal, muy normal. Yo siempre fui muy guaguatera con mis primos, qué sé yo, eso era lo cercano que tenía las mudadas y todo, pero yo cuando me tocó ser mamá no fue para mí siendo joven y que a lo mejor no tenía la situación ideal, y tampoco estaba trabajando en ese momento, etcétera, pero para mí fue súper natural, no, no pedí tanta ayuda y Te funcioné súper adaptaste bien, rápido. pero bien, súper bien, súper bien. Eh, pero claro, igual se dejaste y todo, pero como te digo, eso también es según cada instinto. Hay mamás que dicen, yo no voy a ser mamá y de repente quedan embarazadas y se les despierta ese instinto y otras que a lo mejor el instinto nunca se le, aunque sean mamá, nunca se les desarrolla como uno está acostumbrado a que sea o como uno espera. Y no tiene ese afecto o esa destreza, generalmente nos aflora cuando tenemos los hijos. Entonces hay de todo, pero yo creo que como mensaje yo les diría a las mamás que nos escuchan o que están en los primeros meses o que están por tener a su bebé, que pongan límites, que se den espacio para ellas, que no se, o sea, es algo muy lindo esa conexión, pero también uno no se tiene que abandonar. Uno tiene que dejarse espacio para uno, de descansar. Aquí aplicamos un poco lo que es el mindfulness, el aquí y el ahora, estar conectado con tu bebé, pero también estar conectado uno y tener por lo menos un día a la semana, como comentaba, de tener espacios para hacer lo que que te gusta, que quieras, que de bañarte, de darte un baño de tina, de escuchar tu música, de estar Algo a tu tranquilo ritmo. al ritmo de uno, claro, al ritmo más lento, pero no asumir todos los roles de una sola vez, porque si no, aparte que a mí me pasó con mi última hija, que como uno va ya al último, como que ya lo hace así todo automático, pero después uno se arrepiente. Yo me arrepiento de muchas cosas que seguí como todo el ritmo así normal, y aunque estaba con una bebé y no me di los tiempos que debería haberme dado. Entonces, mi experiencia, si sirve de algo, es que uno no se abandone, porque uno sigue siendo la mamá, la dueña de casa, la mamá, la profesora de los niños, la de todo, sobre todo cuando uno tiene más de un hijo, sigue haciendo todos esos roles y uno le cuesta delegar a la pareja, al marido, qué sé yo, y uno tiene que delegar y dejarse
dejarse tiempo para uno, poner límites, poner las reglas, digamos, y esta maternidad la quiero vivir así y tú apóyame y hacerlo también partícipe, porque quizás a veces muchas mamás que por no tener la experiencia todo lo quieren hacer ellas y tampoco hacen partícipe al marido o a la pareja y ellos también se sienten también un poco de lado y el hombre generalmente no sabe qué hacer, cómo actuar, qué debo hacer, qué no, la mudo, no la mudo, la ayudo, no la ayudo, y si uno no lo hace partícipe, se sobrecarga uno se sobrecarga. Sí, yo creo que has estado tocando tú mucho el tema del autocuidado, que yo creo que da para otro video que podamos hacer sobre esa temática que es bastante importante, ¿ya? Pero claro, también para que uno pueda tener ese autocuidado, las redes de apoyo con las que contemos son fundamentales, porque estando a cargo de un bebé no depende solamente de mí, como tú decías, el autocuidado. Y ahí es fundamental, yo creo que el autocuidado es algo que es fundamental transversalmente en toda la vida, en las diferentes etapas, y muchas veces no lo hemos aprendido, ¿ya? Y creo que la maternidad es como una oportunidad que te da la vida también, si es que no aprendiste antes, a aprender a autocuidarte, poniendo límites a los otros, ¿cierto? Teniendo este espacio, como tú decías, a solas con tu bebé sin ruido externo, pudiendo contar con el apoyo que corresponde del padre, en este caso, por ejemplo, de tu hijo o la persona que sea que te está acompañando ahí en la crianza, ¿cierto? A mí, como en la consulta, muchas personas me cuentan que tenían como la expectativa, ¿cierto?, de que los papás iban a ayudarte a criar a tu hijo, a cuidarlo, etcétera, y a veces pasa, efectivamente, cuentan con ellos, pero los pasan a llevar absolutamente, los desautorizan totalmente como mamás, las desautorizan como mamás o como papás, pero en este caso como mamás, porque había una mala relación de falta de límite, que lo hablábamos antes que tú dijiste el tema de la cultura, ¿cierto? Que de repente éramos muy invasivos. Bueno, esa dinámica que se daba entre nosotras y nuestros padres, después se traspasa al hijo también, en donde tampoco a veces hay límites en que, oye, yo soy la mamá, soy tu hija, tú eres la abuela, el abuelo, pero tienes que ponerte de acuerdo conmigo en qué le vamos a enseñar a este niño, a este niño, y no puedes hacer lo que tú quieras porque eres el abuelo o la abuela y me lo estás cuidando. Y esa es otra temática más de las cosas que ocurren, que es cómo van cambiando la relación con nuestra pareja, cómo va cambiando la relación con nuestros padres, nuestra familia de origen, ¿cierto? Todas las expectativas que habían en torno a eso y cómo es en la realidad. Entonces yo creo que todo este proceso de la maternidad tiene mucho que ver con cómo yo imaginé que iba a ser esa experiencia y toda la idea romántica que uno tiene cuando dice, uy, quiero, en el caso de las personas que lo planifican, por supuesto, a veces no, pero igual, si uno queda embarazada sin planificarlo, pero igual tienes los 9 meses para imaginarte cómo podría ser, qué te gustaría, pero después tú chocas con la realidad y ahí es más difícil y te puedes sentir abrumada, como tú decías, te puedes sentir muy sola también cuando de repente no tienes a ninguna amiga o amigas que estén pasando lo mismo que tú al mismo tiempo. A lo mejor a ti te pasó que tuviste a tu primer hijo joven y a lo mejor tus amigas no estaban en esa. Y eso también te puede haber hecho sentir sola en ese momento. Todas las emociones, al ser un proceso tan fuerte de transformación, también hay toda una desregulación emocional que puede ocurrir dentro de una. O sea, tenemos que aprender, volver a aprender a lidiar con nuestras propias emociones cuando sentimos todo de forma muy intensa y estamos en una simbiosis emocional con el bebé. Entonces el bebé llora y eso le provoca angustia a uno. Tengo angustia yo y le provoca angustia al bebé. No, y Entonces está todo también hay un aprendizaje sincronizado. de eso. Pasa que el bebé llora y a uno le baja la leche al tiro. Es automático de que uno ya sabe que le tiene que dar pecho, pero te baja. O sea, así de Claro, simple. imagínate que te pase eso y tú Eso no, es y así estés con dificultades para amamantar. Automáticamente puede venir frustración, angustia, etcétera. Después dormiste poco, andas irritable, andas más peleadora con tu pareja, ¿cierto? Entonces ocurren un montón de cosas por que se eso yo pueden creo extender por muchos que, años, ¿ah? Aquí claro, pareciera que está hablando como el puerperio, que es la época, digamos, desde que nace el bebé, el primer año, pero en realidad esta dinámica que hemos estado conversando puede extenderse por muchos años por dependiendo de eso cómo sea la experiencia de cada una en cuanto al rol de la maternidad. Ya las mujeres que se dedican a ser mamás por muchos años y están en ese rol principal, no sé, hasta los 6 años del hijo, supongamos, están en la casa con el hijo, siendo ese rol mucho.
viven esto de una forma muy distinta a las mamás que a los 6 meses o al año vuelven a trabajar y, digamos, co-crían a sus hijos junto a otras personas, pero no son las únicas ni están tantas horas al día en ese rol de mamá que se come a todo el resto de la vida. Entonces también Claro, eso por marca eso, mucho las diferencias que pueden haber. sí, por eso yo creo que es importante desde el inicio hacer partícipe a tu pareja. Yo creo que ahí uno marca lo que vendrá, porque si tú desde un principio lo haces partícipe, ya tú vas a bañarlo tal día de la semana o tú te encargas del bañado y acostado en las noches y yo me encargo de otras cosas, la comida, etcétera, y uno va compartiendo las funciones. Después ya es un hábito y es una rutina natural para la pareja. Pero si tú tratas de hacerlo todo tú y no lo haces partícipe, y eso va a ser después igual. Entonces yo creo que desde un inicio uno tiene que, como uno como mujer, como un poco ir educando a esa pareja a que sea papá porque No siempre como van a saber hacerlo. porque aparte que como uno siente que como uno tuvo los 9 meses la guagua y todo, uno cree sentir como que es La guagua tuya, de como uno, de una. que es de uno y no de tu Sí, hay pareja. mujeres, a ver, hay mujeres que les pasa eso. Sí, pues, Yo he sí, visto que claro hay que sí. mujeres que les pasa eso, no siempre, y también lo veo que de repente cuando hay hombres, algunos, que sí tienen como este instinto maternal o paternal que tú decías, más desarrollado, y tienen, depende de cómo fue la crianza de cada uno. Hay hombres que tienen mucha más iniciativa, que no se complican con tomar una guagua, que para ellos es obvio que tienen que bañarla, hacerle de todo, que quieren hacerlo también, que quieren participar, y ahí como que la cosa se equilibra de forma muy natural. A Claro. veces hay otros casos en donde el hombre quiere, pero no siente que no sabe, que es lo que tú decías. Y ahí la mujer puede a veces como tomar el mando, tomar el control y decir, tú no sabes hacerlo, lo voy a hacer yo. Y ahí el hombre empieza a quedar excluido y se genera un conflicto. Entonces Por hay eso que nosotros diferentes, y tenemos también está que el hombre como, machista que cree que todavía hay hombres machistas que creen que esto es claro, el si rol lo de la hace mujer ella, y que ¿para ellos tienen que qué? hacer. O sea, Si lo hace ella, ¿para qué lo voy a hacer yo? Lo claro, no, típico. yo Y tengo que por eso trabajar, yo estoy en la oficina y hay todavía mucha nosotros carga tenemos mental de la mujer por esa que situación. Por eso hay que educar también a tu pareja, decir, ¿sabes qué? Ya tú haces esto, yo hago esto otro, y si desde un principio, como decías, eso se hace en forma natural, después ya la crianza, cosa de ir poniéndose de acuerdo a medida que el niño o la niña vaya creciendo, pero yo creo que la clave de eso, para tener el apoyo de tu pareja, es hacerlo partícipe en todo. El bebé es de los dos, el hijo es de los dos, entonces Y la depende mucho comunicación, también. la ¿Cómo? comunicación. Yo creo que la comunicación, porque finalmente pasa a ser el tema de la pareja, como pareja y la dinámica de pareja, pasa a ser en torno a ser padres en los primeros años. Todo gira en torno a eso, tanto para uno como para en la relación de pareja. Y también eso, obviamente, si se lleva a un extremo, también provoca un daño en la pareja. También hay que darse esos espacios de pareja, los espacios para uno, o sea, mantener todos los espacios, que todos los espacios tengan El una equilibrio, claro, el importancia, equilibrio. claro, pero ahí la comunicación creo que es súper importante y tener una buena relación de pareja en donde el hijo nace, ¿cierto? Y no se convierte en una crisis de pareja, ¿ya? Que muchas veces pasa y es un poquitito inevitable que haya como una mini crisis, pero esa crisis se puede manejar y cómo se va a manejar va a depender de las habilidades de comunicación que tenga esa pareja y las herramientas también. Y ahí en esos casos muchas veces incluso las parejas pueden ir a terapia pareja, etcétera, porque es tanto el cambio de la dinámica que ocurre que de verdad no todas las parejas lo pueden sostener sin mayores herramientas. Entonces también esa es otra temática que podemos tocar más adelante respecto a lo que es la crianza. ¿Te parece, Karen? Sí, me parece. Tenemos Bueno, muchos temas, yo creo que esto da para mucho, son da para muchas mucho. etapas, claro, son muchas etapas, pero yo creo que ya con lo que conversamos hoy día podemos entregar un mensaje, yo creo que importante para aquellas mamás o futuras mamás que nos están viendo y bueno, decirles que este es un espacio de acompañamiento también para nuestra comunidad y que ojalá puedan después comentar y decirle qué les parece este nuevo espacio de Mujeres Conectadas. Y vamos a seguir todas las semanas con algún tema interesante que pueda conectar con ustedes.
Exactamente. Y retomando lo que tú mencionabas al principio de esto de preparación para ser mamá y todo, yo pienso que las mujeres hoy en día tenemos acceso a mucha información, pero a veces lo que no tenemos acceso es a tener como encuentros, espacios en donde podamos ser escuchadas por otras mujeres, en donde podamos compartir, como lo hicimos ahora, un testimonio, una experiencia y sentirnos tal vez identificadas con las demás. Así que bueno, ahí con Karen vamos a estar en proceso, estamos en proceso creativo de crear espacios en donde nos podamos ojalá encontrar con todas las mujeres que lo puedan necesitar y poder ahí interactuar, conocernos y ser realmente una compañía, un acompañamiento, como decías tú, Karen, y no solamente información. Así que la idea de estos espacios no es que sean como tan teóricos, porque de esa información ya hay mucha, sino que más bien algo que les pueda aportar desde el sentirse identificadas, ¿cierto? Desde el poder compartir, más que algo tan teórico. Y bueno, ese es el aporte que con Karen queremos hacer, así que nos vamos a estar viendo más adelante en más videos que vamos a ir compartiendo con ustedes. Ya, Así que bueno, eso. Nos vemos entonces, que estén muy bien. Chao, chao. chao.